un poco nuestro modelo aplicado, digamos, que sería nuestras ecuaciones de sostenibilidad, en este caso, qué diferencias podían llegar a presentar cuando vamos a los datos, que es la idea de esta parte. Así que vemos un poco eso y después seguimos viendo el 11.1, que era el ejercicio de crecimiento que nos quedó la clase pasada. Eh, este, acá en el trabajo de fiscal, bueno, la idea era entonces ver un poco en, en una serie de países latinoamericanos cómo fue evolucionando la deuda y las variables que hacen a la evolución de la deuda pública, el resultado fiscal y la deuda. Había como variables que teníamos, digamos, o series de datos de las que disponíamos en la base de datos del monitor fiscal del fondo, otras no, y entonces había como ahí una idea de decir, bueno, el marco básico que tanto es aplicable a explicar, digamos, la evolución de la deuda y a proyectarla o a preguntarnos cómo es la posición de sostenibilidad de los países latinoamericanos actualmente. Yo le propuse una serie de maneras de verlo, digamos, un poco con el objetivo de que vean los datos y que se hagan las preguntas ustedes también de qué utilidad o qué aplicaciones se podían hacer eh, para, para evaluar esto. Más allá de que por ahí le podían dar resultados que les decía no me cierra tanto, ¿no? Justamente ahí también a partir de eso estaba la pregunta de la comparación entre alguna forma de nosotros estimar, digamos, cómo podía ser el costo real de la deuda versus el crecimiento y el dato que ponía el fondo, que no sabemos de dónde lo saca, digamos, la proyección de crecimiento sí, porque la explicita, digamos, la explicita en el Economic Outlook, digamos, ahí estaba, digamos, qué datos usan ellos para G, digamos, para la proyección de crecimiento, pero no sabemos qué usan para R, digamos. Así que vi algunos de los primeros que me mandaron, por lo menos, la verdad estaban muy bien presentados, más allá de algún dato, ¿no? Que se pueda haber tomado un camino u otro. Así que por lo que pude ver, yo creo que es satisfactorio, digamos, de por lo menos lo que mandaron. Eh, Voy a grabar un segundo y... Había algunas cuestiones que se habrán preguntado yo, acá como esto es participativo, así que cualquiera que quiera cortar y igual yo le voy a preguntar más o menos qué hicieron. No le designé a nadie, digamos, esta cosa de que presente lo que hizo para evitarnos eso por esta vez, pero eh, pueden aportar lo que hicieron o por qué hicieron determinada cosa o la otra. Eh, La primera parte pedía, digamos, esto de mirar un poco cómo fue evolucionando el ratio deuda-PBI, el resultado primario, eh, en los últimos años, en la serie de los datos, incluyendo yo 2021, porque era un dato proyectado, lo incluí de todas formas, digamos, porque estamos bastante cerca de fin de año y iba a ser bastante certero la proyección del fondo en ese sentido, digamos. Eh, Fíjense que normalmente ahí yo no les digo que miramos deuda neta, deuda bruta. Esa es una de las grandes preguntas de qué usar, digamos, eh, en todo momento, digamos, tanto como para sacar algunas variables en forma implícita y después la pregunta de cuál es la variable relevante, cuál es la variable relevante para analizar la cuestión de la sostenibilidad de la deuda, que ustedes se podrían haber preguntado. Aquí está entrando.
Eh, y el otro es el resultado primario. Siempre, si ustedes podrán decir, bueno, pero el resultado financiero es el relevante para explicar la evolución de la deuda porque los intereses tienen un peso y eso importa, digamos. ¿Por qué les parece que muchas veces se mira el resultado primario, si bien se mira el resultado financiero y nosotros estamos mirando el resultado financiero implícitamente a través de R, ¿por qué les parece que se le da tanta importancia desde el punto de vista fiscal de mirar, bueno, cómo le están yendo a los países y o de proyectar las evoluciones? ¿Por qué les parece que se mira tanto el resultado fiscal primario cuando se analiza, digamos? ¿Por qué les parece que se mira muchas veces el resultado primario? Acá Lucas me dice, marca tu capacidad de pago. Eh, y no sé si querés abrir el micrófono, a qué te referís bien en capacidad de pago? Eh, en términos de capacidad de pagar intereses o de repagar el espacio para repagar la deuda o a qué te referís con capacidad de pago. No, hola, profe. Me refería Sí, más a que como estos ingresos sin tener en cuenta el pago de la deuda de los intereses, yo tenía interpretado que marca un poco la capacidad que uno tiene de pagar esta deuda o esta deuda que afronta, digamos. claro, claro. Sí, sí, entiendo que más o menos lo que está diciendo Vicente también es lo que está diciendo vos. Sí, yo lo ponía más en la forma en que lo está diciendo Vicente, que es lo más similar, digamos, pero que es como, es más controlable, digamos, por los estados, el resultado primario en forma directa a través de la gestión de sus presupuestos, digamos. No puede decir, bueno, o aumento los impuestos, bajo el gasto primario, sobre todo la gran variable, digamos, que más se mueve en muchos países, la parte de los impuestos se mueve más con el ciclo y no siempre están variando tanto eh, como pasa en Argentina, bueno, vamos a cobrar un impuesto a la grande fortuna que te puede dar casi medio punto del PDI en un año. eh, no es tan normal que los ingresos varíen tan fuerte de un año a otro si no es por el ciclo, digamos. Entonces, en el gasto primario está la gran variable de control y en general el resultado primario es decir, bueno, es lo que los gobiernos pueden controlar más directamente y de esa manera eh, hacer una consolidación fiscal, que es lo que siempre vamos a buscar para tener sostenibilidad o ver el espacio que hay para aumentar los gastos sin que eso sea un problema. O qué espacio hay para aumentar el gasto sin que eso sea un problema, o cuando hay un problema de deuda, esa necesidad de ir bajando el gasto primario con porcentaje de producto, muchas veces lo vemos así, para restaurar, digamos, la posición de sostenibilidad controlando eso, digamos. Eh, y los intereses son controlables más bien en forma indirecta a través de, bueno, cómo podemos alterar, digamos, la percepción de riesgo y políticas de financiamiento que hacen a cambiar el mix de deuda o lo que hace, si, bueno, vamos a tomar más deuda en pesos, vamos a tomar más deuda en dólares. Obviamente eso sí se puede, hasta dónde se puede controlar, digamos. Eh, lo que puede hacer la Secretaría de Finanzas en Argentina o es la que va más a la gestión de la deuda pública para tocar afectar el pago de intereses, pero es mucho más indirecto y va a depender de qué espacio te da el mercado para hacerlo en lo que es financiamiento vía mercado. Eh,
Y fíjense que Argentina tuvo que ir a hacer una reestructuración y bajar mucho los intereses, como focalizarse en eso, como una cosa, es como una cosa de última instancia, digamos. Y obviamente hay una interacción entre la política monetaria y la política fiscal en este sentido respecto del costo de la deuda en muchos países que se relacionan, digamos, usan las tasas, usan los instrumentos del tesoro para gestionar su política monetaria, aunque unos sean más de corto plazo y los otros de mayor plazo, pero a través de esto alteran, digamos, el costo de la deuda. O sea, si la Reserva Federal en Estados Unidos sube la tasa de corto plazo, eso tiende a afectar, pues lo verán quizá el año que viene en el capítulo 16, creo que es no, el 17, que es de Gregorio, tiende a afectar, digamos, las tasas más largas y, bueno, a través de eso afecta el costo de financiamiento del tesoro, digamos, que es lo que nos afecta desde el punto de vista fiscal, o en este caso, como era el ejemplo de Brasil, que está subiendo la tasa, está teniendo como una aceleración de la inflación y está subiendo la tasa de interés del Banco Central brasileño, mucha de la deuda que tiene el tesoro brasileño está atada a la tasa Selic, que es la tasa que usa el Banco Central eh, para regular la política monetaria. Es como si en la Argentina tuviésemos a las LEVAC o a las tasas de pase, o sea, a las tasas de los pasivos remunerados del Banco Central asociadas a la deuda del tesoro. Que eso, si bien hay algunos instrumentos asociados, hoy por hoy en Argentina ese canal no está tan relacionado porque la mayoría de la deuda que está refinanciando el tesoro es deuda son o ajustables por inflación o que ajustan por últimamente, digamos, cuando ya no queda otra, digamos, que ajustan por el tipo de cambio oficial. Y si coloca a tasa fija, digamos, sin algún instrumento que viene a corto plazo, también, digamos, pero ninguno de ellos están directamente relacionados con las tasas de política monetaria del Banco Central, que en Argentina son bastante negativas, sobre todo si uno las mira como en un plazo de un año, digamos, pues pueden en determinados meses, si uno las mira así trimestralmente, pueden ser no tan negativas, pero fíjense que en Argentina las famosas LEVACs en realidad son, cuando uno tiene que ver el costo, tiene que sacar el costo realmente tipo promedio ponderado, porque eso lo pagan los bancos y los bancos tienen que encajar una parte. O sea, no es una tasa que directamente afecte 100% el costo, digamos, del Banco Central, pero si uno mira, por ejemplo, así las tasas de pases o que están en la zona de 30, 29, 30, 31, 31%, que son tasas como de las tasas que terminan impactando en el FSI de Mercado Pago, por decir algo. Esas tasas están bastante divorciadas, son bastante negativas, como les decía, porque la inflación en Argentina es 50 interanual y está proyectada a ser 50 el año que viene, más allá de que un mes pudo haber dado 2,5, que es más cerca de estos números, digamos, de 30 anual, pero a lo que iba es que están bastante desconectadas del costo de financiamiento del tesoro. Digamos. Entonces siempre esta pregunta de si la bola de pasivos remunerados es una bola, si bien es como creció mucho el año pasado porque hubo mucha emisión de dinero y después eso se tuvo que retirar con pasivos remunerados, como que hay que tener en cuenta que esos pasivos remunerados eh, viajan por su costo en sí mismo a una tasa que es real negativa, o sea que está por debajo de la inflación, eso por lo menos licúa, digamos, el crecimiento y eso se comprende cuando fiera utilidades y adelantos transitorios para cubrir su déficit y entonces ahí hay una creación que termina en ese aumento de esos pasivos, por más que después esos pasivos paguen una tasa real negativa o crezcan menos que la inflación. Pero esto iba a colación de esos vínculos, digamos, a tener en cuenta en R y en la tasa, digamos, que no importa, digamos. Por eso el ejemplo de Brasil está bueno.
y es como un país grande latinoamericano emergente que es relevante para nosotros. Creo que para el que más o menos le interesa seguir la macro Argentina y mundial, digamos, Brasil es algo importante para nosotros, para Argentina, porque es un país relevante en términos de su tamaño y de sus relaciones comerciales y financieras, digamos. O sea, en la parte del ciclo financiero es bastante similar en muchas cuestiones o eh, hay como movimientos parecidos de cómo lo afecta la situación internacional. Eh, entonces eso para introducir un poco lo de R y el superávit primario, digamos. Eh, así que no sé, algunos habrán elegido graficar la deuda bruta, otros la deuda neta. ¿Qué se preguntaron sobre eso, digamos? El tema de por qué puede ser neta o bruta, o qué está dentro de la deuda neta, digamos, qué activos. No es tan... Eso puede diferir mucho entre los países. ¿No? Se preguntaron ustedes mismos, trataron de googlear algo de eso como para tener una referencia de, de qué hay ahí, digamos, porque uno entiende, digamos, que si dice activo, obviamente el mismo tesoro o el sector público no financiero, que es como la totalidad del sector público, que puede ser solo de nacional o puede ser consolidado con provincias y municipios, digamos, que, que puede tener activos. Era un directo para cada país, si eran grandes o chicas, digamos, cómo podía estar afectando eso en el análisis. Les pregunto, por ejemplo, eh, creen que están metidas dentro de los activos del tesoro o estos activos, las reservas del Banco Central, o eso no está incluido? Yo creo que sí. ¿Cómo serían cómo serían que están incluidos en la bruta? Creo que- y ahí habría que mirar país por país. Si uno se pone a mirar la si uno es medio complicado, digamos, pero porque en cada país puede haber diferentes cosas. Básicamente, fíjense, acá este es el apéndice metodológico estadístico, dice, de cada monitor fiscal, donde te hacen como aclaraciones, tipo, para tal país incluimos tal cosa, en tal lado, así como particularidades, no para todos dice lo mismo, digamos. Puede ser que en algunos haga referencia a determinadas cosas y otros no, digamos. Fíjense, en este caso, acá, por ejemplo, para Brasil, está acá la explicación de la diferencia entre qué incluyen en deuda bruta y neta, lo muestro, ¿no? Una idea de decir, bueno, ahí como que trata de mirar, de preguntarse qué hay, digamos, metodológicamente ahí, y para eso están estas cosas. En este caso dice que la deuda del gobierno general se refiere al sector público no financiero, que incluye al sector federal, vendría a ser como nación acá, a los estados, que vendrían a ser como las provincias, al sector estatal, de los estados, estadual, digamos, lo llaman en Brasil, y a los gobiernos locales, que vendrían a ser como los municipios, las ciudades, digamos. Así como a empresas públicas, excluyendo a Petrobras y Electrobras, dice ahí, que son dos empresas eh, con mayoría estatal, pero que son como constituidas como empresas privadas, pero con mayoría estatal en las acciones, digamos. Como si fueran
como dicen acá, medio tipo sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, algo así sería, que las excluyan. Y están consolidados con los del Fondo de Riqueza Soberana. Y después habla un poco de otras cosas. De otras cosas ahí. Después dice la deuda pública bruta. Lo doy como un ejemplo esto nomás, porque es como muy puntual, digamos. La deuda pública bruta incluye a las letras del Tesoro o a los bonos del Tesoro en la hoja de balance del Banco Central, incluyendo aquellos que no son usados con acuerdos de repo, digamos, de recompra, y la deuda pública consolida al sector público no financiero con la deuda del Banco Central. O sea, que si el Banco Central tiene en su poder pasivos del sector público, lo consolida. Ahí dice que excluye puntualmente y compara, digamos, qué son los datos que presenta Brasil en particular con los que está sacando el fondo acá, digamos. Y eso le mostraba como un ejemplo. Y fíjense porque quería encontrar dónde decía, digamos, lo de lo otro que quería ir es esto es como un trabajo, estos working paper que hace el fondo que dice importa la deuda neta o la deuda bruta para el costo de financiamiento de los países emergentes. Se pregunta, digamos, el trabajo y hace como estimaciones de cómo va variando la tasa de interés o el spread, digamos, de los bonos de los países emergentes versus las variaciones de la deuda bruta y neta, y dentro de lo que dice acá explica, digamos, la deuda bruta de todos los pasivos del sector público, digamos, y que la deuda, lo que al incluir los activos financieros, se obtiene la deuda neta. Y lo que aclara acá puntualmente, por eso se lo quería mostrar, pero le di una vuelta larga, es que las reservas del Banco Central no están excluidas de la definición de activos financieros. O sea que no se considera las reservas como activos financieros del tesoro o del sector público, digamos, del sector público no financiero consolidado. Por eso justamente es no financiero. O sea, sí se pueden restar por ahí otros. Por ahí, si el sector público tiene activos, tiene bonos, por ejemplo, que le debe al Banco Central, eso sí a veces no se consideran o se restan de la deuda bruta para obtener la deuda neta, pero en general sí las reservas en la mayoría de los países no están incluidas, no están restadas de la deuda bruta, la deuda neta, no son lo que hace que la deuda bruta sea más baja. Está un ejemplo para el caso de Argentina de qué haría que la deuda bruta baje con respecto a la deuda neta. Sería, por ejemplo, si uno consolida al Tesoro en Argentina, el Tesoro Nacional con la ANSES, que es nuestro organismo previsional nacional, digamos, puede decir, bueno, la ANSES tiene un montón de activos, no tiene pasivos más que lo que es los pasivos previsionales, después de un montón de juicios, digamos, no sé si está explícito, pero tiene un montón de activos por haberse estatizado, digamos, las FJP en el año 2008. Ahí la ANSES se quedó con el Fondo de Garantía de Sostenibilidad, que de sustentabilidad se llama en realidad, que lo denominaron de esa manera a el conjunto de activos que pertenecían a la FJP, al sistema previsional privado, digamos. Entonces, dentro de esos activos, además de que tiene acciones de empresas, por ejemplo, en las cuales el Estado tiene una participación importante a través de esos activos, tiene un montón de deuda pública ya reestructurada 2 veces, por ejemplo. O sea,
la ANSES tiene un montón de activos, como parte de su activo en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hay un montón de títulos públicos que ya fueron defaulteados, digamos, las FJP en el 2001-2002 y después reestructurados y ahora fueron defaulteados y reestructurados de vuelta en el año 2020 y que son para el ANSES pasivos para el Tesoro. Si uno los consolida, dice, bueno, la deuda bruta en Argentina, la deuda neta, perdón, es más baja que lo que muestra la deuda bruta cuando uno solo mira la deuda del Tesoro. Ese dato no lo publica siempre en su informe de deuda pública el Tesoro. Es como que cada tanto lo hacen en una presentación gráfica. No sé por qué en la discusión de qué tanta reestructuración era necesaria para Argentina era un punto relevante ese. Si cuánto es la deuda neta, digamos. También se netearon en ese caso, se habla de neta en el sentido de que el Tesoro le debe letras intransferibles al Banco Central cuando le fue pidiendo dólares de las reservas para pagar deuda. Eso empezó como en 2009, en 2012, perdón, que ahí se terminó yendo el que era el presidente del Banco Central Redrado en ese momento, y después progresivamente hasta 2015 le fue colocando letras intransferibles a cambio de reservas, y eso pasaron a formar parte del pasivo del Tesoro y del activo del Banco Central, pero en realidad el Banco Central tiene un vencimiento, siempre se lo refinancia el Tesoro, y esas reservas ya las perdió, digamos, ya las ocupó el tesoro para pagar deuda y tiene en su activo un papelito de una creencia con el Tesoro que el Tesoro no piensa pagarle. Para recapitalizarlo, digamos, debería, no sé, el Tesoro generar un gran superávit fiscal y comprar dólares y devolverle, digamos, y de recapitalizar al Banco Central a través de un gran superávit. Eso se ve como muy, muy lejano, digamos. Si puede haber una acumulación de reserva, va a ser por compras que se le puedan hacer al sector privado, digamos, más probablemente, digamos, si uno se pone a pensar. Bueno, ese es otro factor que se descuenta entonces en el caso de Argentina cuando se habla de bruta y neta o que es relevante descontar, digamos. Que sí es un activo del Banco Central, que no son las reservas, pero que sí es un pasivo para el Tesoro, en este ejemplo, digamos. Así que bueno. Hay un punto, ¿qué otro punto, les pregunto yo, a ustedes les parece que hace a este tema de bruto y neto en relación al costo de la deuda, digamos? Creo que alguien me había preguntado algo sobre qué tomar, digamos, algo así. Y la verdad que uno conceptualmente dice, ahora vamos a eso ahora más adelante. Entonces, en el punto B yo les pedí justamente para evaluar nuestro marco de sostenibilidad es usar la tasa de crecimiento. Perdón, les quería mostrar otra cosa que no sé si alguien la hizo, capaz que alguien la hizo, y que es como previo un poco para evaluar y preguntarse esto, decir, bueno, hasta dónde tiene sentido, o ya que vamos a trabajar con nuestra ecuación de la dinámica de deuda, que también explica las variables que tenemos, que también explican a la evolución de la deuda. Si alguno hizo eso, podría decir, bueno, dada, digamos, una deuda inicial y dado el superávit y el crecimiento y el costo de la deuda R que estimemos o usemos, nuestro modelo me va a decir que el superávit inicial más menos todo esto me va a tener que dar una posición de deuda final en T más 1, y que si probaban hacerlo le iba a dar que en realidad es diferente a lo que termina dando en el dato de cierre de cada año de la deuda, digamos. O sea
puede sobreestimar, esa ecuación puede sobreestimar, puede estar sobreestimando, subestimando en un año determinado a el ratio deuda PBI final, digamos. Entonces, eso era un punto como a ver, digamos, y a preguntarse en qué se está omitiendo en esa ecuación, digamos, que hace que la deuda, la variación de la deuda no sea igual a esa, a lo que me dice esa ecuación. Entonces, en el B proponía esto de calcular el superávit necesario para mantener el ratio deuda-PDI, y para eso teníamos que obtener ciertas variables, digamos. Ahí como hay una buena pregunta para hacerse. Yo le propuse mirar hacia el pasado para preguntarnos sobre el futuro, pero en este caso yo propuse, bueno, usar la tasa de crecimiento promedio 2012-2009 como para calcular nuestro G, digamos, nuestra tasa de crecimiento real esperada, y la tasa de interés promedio también del pasado, digamos. Y partiendo de la deuda PDI 2021, qué superávit necesario es el que hace sostenible a esta deuda, como para poder comparar, ya sea que lo comparen con el proyectado para el año que viene, o ya sea que lo comparen con el de 2019, como les pasé ese link de Twitter hoy, no sé si vieron, que justamente lo que no comparto, pero justamente una de las cosas que se preguntaba es cómo es el superávit necesario para mantener la deuda PDI en relación en ese punto al de 2019, digamos. Yo se los planteé en el ejercicio como en relación al proyectado de 2022, y son como manera de decir, bueno, el proyectado 2022 ya sería el del año que viene, cuánta consolidación fiscal van a tener que hacer desde el año que viene para adelante los países para estabilizar su deuda, sería como una pregunta. O el ejercicio que hacía el economista del IF era compararlo con la posición fiscal de 2019, o sea, con el resultado primario de 2019, como una manera de decir, bueno, en 2019, que el prepandemia, o sea, si los países van a poder retornar después del gran impulso fiscal que tuvieron que hacer en 2020, y que empezaron a consolidar, digamos, empezaron a bajar su déficit en 2021 y lo harían progresivamente, qué tan lejos está el ratio, el superávit necesario de lo que estaba en 2019, que era como su posición normal, entre comillas, o su posición estable prepandemia, digamos. Y entonces la idea es a comparar cuál es el ajuste que queda por hacer, el tamaño del ajuste que van a tener que hacer los países después de haberse endeudado mucho en 2020, de haber aumentado su deuda en 2020 a futuro. Entonces la idea iba por ahí. Entonces, yo les pregunto qué les parece respecto a esto. ¿Tiene sentido que miremos el pasado, 2012-2019, tanto para la tasa o para el crecimiento? ¿Qué otra cosa se puede hacer, digamos? ¿O qué reflexión les generó, digamos, usar esos valores históricos para juzgar, digamos, el futuro? A mí me parece que no es lo ideal, digamos, hacer eso. Y más teniendo en cuenta que, bueno, que hubo la pandemia y me imagino que con eso los países crecerán más en 2021, 2020, 2022, después de la pandemia, digamos. Vos decís que es como que
estaría subestimando el crecimiento futuro para adelante. Ojo, un poco ya nosotros ahí ya nos paramos en 2022 para adelante, digamos. O sea, el rebote grande de 2021, que en muchos países, no sé si vieron, digamos, el Economic Outlook. Creo que yo les compartí el otro día la pantalla esa donde teníamos el grafiquito de la serie donde estaba comparando cómo estaba cada país en relación al nivel de actividad versus 2019, como para decir, bueno, hay varios países que ya superaron en términos de actividad al nivel de diciembre de 2019. Eso a nivel anual, digamos, en muchos casos puede ya reflejarse en el PBI promedio 2021, en otros casos no. En el caso de Argentina, por ejemplo, no, digamos, porque el 2021, el promedio anual de PBI 2021 va a estar por debajo del de 2019, por más de que el nivel de actividad en agosto o septiembre pueda llegar a superar el de diciembre de 2021, porque es al final del año y no afecta al promedio del año completo, que es lo que calcula el PBI. Pero sí, bueno, vos decís, puede que el crecimiento sea mayor para adelante todavía por este rebote, digamos, o no, bueno. Y respecto de la tasa, alguno podría pensar que sea menor, digamos, que las condiciones de crecimiento de esa época, que no fueron tampoco tan buenas para los países emergentes, más allá de 2010-2011, que llegaron a ser muy buenas hasta esa época. A partir de 2012 ya no fueron tan buenas como fue la primera década de los años 2000, que estuvo muy impulsada por subas de los commodities, el crecimiento de China y eso, que hizo que el crecimiento sea bastante alto en esa primera década, y la década anterior ya no fue tan dinámico para todos los países, sobre todo para Brasil y Argentina, que son los más quedados, digamos, pero sí fue relativamente bueno para otros. Entonces, bueno, sea para que pensemos que sea para arriba o para abajo, no necesariamente mirar la tasa de crecimiento del pasado va a ser una buena, es medio obvio esto que estoy diciendo, pero va a ser un buen proxy de estimación para el futuro. Es lo que tenemos, y para cada país, bueno, nos dice algo, por lo menos una base de decir, ¿por qué voy a pensar que tiene que mejorar tanto el crecimiento de un país determinado que lo que fue en el pasado? Esa es la otra, mi forma de verlo, digo, ¿no? Que por ahí, si uno mira las proyecciones del fondo, al revés, podría pensarse y comparar y decir, bueno, no, el fondo le viene pegando, viene errando sistemáticamente en determinados países. Y en el caso de Brasil era un buen ejemplo, digamos, que siempre se frustraron las previsiones, o sea, siempre les fue peor que lo que indicaban las proyecciones de analistas del fondo y de las expectativas, digamos, en general, hasta este año que le está yendo mejor que lo que se esperaba el año pasado. Pero es válido también decir, bueno, ¿por qué tu pronóstico en base a no sé qué tendría que ser mejor que lo que ocurrió en el pasado? Así que hay mucho espacio para discutir, digamos, qué camino tomar ahí. Y respecto de la tasa, ¿qué les parece que es una buena referencia al pasado? ¿Por qué podría ser o no ser una buena referencia al pasado para la tasa? Quizás es probable que la tasa sea menor. ¿Por qué vos decís que la tasa podría ser menor? Y yo diría por una caída del ingreso, una caída de los ahorros. Una caída del ahorro. Yo creo que capaz podría ser mayor la tasa. Teniendo en cuenta que Sí. durante la pandemia se bajó la tasa de interés. Claro. Y la verdad, yo no tengo una respuesta para eso, pero sí, creo que Vicente, vos dijiste una caída del ahorro podría ser bajar la tasa. Sí, ahí el canal normalmente pensamos es
al revés, algo no sé cómo vos lo estás pensando, pero Si cae la oferta de ahorro, sube la tasa. claro, eso Sí, 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 es es observable. Yo lo vería al revés, digamos, pero no sé, en general igual eh, hay como este efecto, no sé, como no sé si a eso se refiere Luciano o si están más o menos al tanto, cuando hay un shock negativo así, en general los países o los bancos centrales bajan las tasas, eso algo puede trasladarse a estos países, no tanto, digamos. Si estuviésemos viendo economías avanzadas, digamos, y la Reserva Federal y el Banco Central Europeo bajan la tasa, eso puede ser un efecto que haga bajar el costo de la deuda de los países avanzados, pero estamos hablando de países emergentes, o sea que ese vínculo tiene que darse, digamos, a los spreads de los países emergentes, que se traslade la baja de la tasa a estos países. En general, el año pasado, 2020, se dio bastante que las tasas quedaron bajas. Después ahora alguien podría preguntarse sobre la relación entre la inflación y las tasas reales, digamos, si en realidad quizá acelera un poco la inflación, las tasas no suben tanto, o si las tasas en el mundo están un poco negativas para muchos países, porque este fue un año de inflación relativamente alta, sobre todo el que va desde el año que está pegando interanualmente ahora, o sea, si uno compara octubre, por decirle hasta julio, agosto, septiembre del 2021 con julio, agosto, septiembre del 2020 que empezó como la reapertura y para atrás también, digamos, el, la inflación fue alta, o sea que los PDI nominales por el lado de la inflación subieron bastante, con tasas que no subieron tanto, tasas nominales que no subieron tanto, o sea que hay una baja de la tasa real que podría ir desapareciendo. Pero bueno, eso es como esta pregunta de vuelta. ¿Es el pasado algo que no sirve? Otro podría decir, bueno, pero si las deudas de los países subieron mucho, en realidad podrían ser percibidas como más riesgosas y entonces en el futuro podría aumentar el costo de financiamiento por esa vía. Entonces el pasado no es un buen... El pasado podría no ser un buen proxy de eso. Digamos. Acá yo hice justamente la deuda neta, el grafiquito de la deuda neta como porcentaje del PDI para los países seleccionados. En general da una suba importante del punto de partida al punto final, que uno podría decir, bueno, podría hacer que las tasas suban por el lado del riesgo. Eh, y que las tasas de este periodo no sean, no sean tan representativas, bueno, no, hay diferentes. Uno tendría que tener siempre una buena proyección va a ser mejor que el pasado y el pasado es mejor que una mala proyección por el otro lado. Así que ahora el punto, quizás el punto más discutido, que quizá le dieron alguna vuelta acá, era el tema de cómo sacar el interés, cómo sacar el R, digamos. ¿Cómo hicieron para sacar el R? ¿Qué camino tomaron? ¿Qué le parecía conceptualmente correcto? Hicieron para que le dé el mismo número que daba cuando te mostré el video. Creo que ese para mí no estaba bien, digamos. Pero después lo había hecho medio rápido ese día y me puse a mirar qué era lo que estaba haciendo y había ahí un error, digamos, en el número que me dio a mí, desde el punto de vista de qué es R en nuestro modelo de sostenibilidad, en nuestro marco, digamos, de las ecuaciones, digamos, que ahí no estaba contemplado del todo. No sé cómo lo hicieron, o si alguno le dio ahí algo diferente o dudó con eso. Igual van a estar bien los trabajos, digamos, que hayan puesto en esta R lo que hayan puesto, pero les pregunto qué disyuntivas le generó cómo sacar R.
Profe, yo de mi parte, la verdad que fue lo que más me costó, digamos, y sinceramente creo que no lo hice bien. Busqué por el lado de la diferencia de los resultados fiscales, digamos, el primario y el global, pero así todo tuve muchas dudas si estaba hablando en términos de PBI o si estaba hablando de una tasa de interés nominal o real. Llegué a un número que la verdad creo que no estaba bien, digamos. Está bien, está bien. Sí, es que en realidad no, es un gran promedio lo que van a estar sacando ahí, o sea, uno puede preguntarse qué supuestamente están reflejando los países en sus números fiscales y entonces qué es lo que está sacando, como vos decís, o como me dicen acá en el chat, la diferencia entre el resultado primario y el resultado global me estaría dando los intereses pagados por el sector público como porcentaje del PBI en un año determinado, digamos. O sea, se va a reflejar en los presupuestos, en las líneas, como habrán visto en el caso de las provincias de Argentina que tenían una ejecución presupuestaria, y eso, así como está ahí para los 4 trimestres, puede ser mensual o trimestralmente, cuáles son los intereses pagados en cada periodo, y eso que nominalmente, ese pago nominal, digamos, porque ya va, nominal, digamos, expresado en la moneda del, del país en cuestión, por decirte, bueno, si miramos los intereses pagados por Argentina en pesos, que hay que pasarlo a una misma moneda, o los intereses pagados en reales en el presupuesto brasileño, sea que los paguen en dólares y los transformen en reales, sea que los paguen reales, la mayoría de la deuda de Brasil no está dolarizada, digamos, es una parte muy chica. Eh, eso va en la línea de intereses pagados de renta de la propiedad, como ejemplo de la provincia, y eso como porcentaje del PIB, que es un número anual, digamos, que va evolucionando, normalmente creciendo tanto por la vía nominal o la vía real en el año. Digamos. O sea, tenemos un numerador que vamos a decir es nominal, que puede ser que tenga efectos de evaluación digamos, como que aumente el tipo de cambio y los intereses en pesos aumenten o en reales aumenten, aunque no estén aumentando en la moneda que están, o sea, en la moneda original, digamos, y la variación del denominador, que es el PBI, que tiene intraaño, digamos, una evolución, digamos, y que eso hace que el PBI del año tenga un resultado determinado. Que en el crecimiento real va a ser el número este que usamos comparado con el año pasado, ese promedio contra el promedio del año pasado va a dar un valor. Sí sacaron la diferencia entre resultado primario y fiscal solamente, tendrían como esto, digamos, ¿verdad? Esta idea del el interés, perdón, tendrían los intereses pagados como porcentaje del PDI. Y que yo lo hice acá así, ¿no? Ahí está. Sí, Ahí está. decime. Te escucho. No, era para preguntarle si estaba compartiendo, ahí justo se Ahí presentó. está. Acá está el resultado primario, acá está el resultado global, perdón, el resultado primario. Acá está la diferencia en cada año, digamos, como en negativo, digamos, pero que es que sería un déficit de intereses, o sea, un pago de intereses. Este pago de intereses me puede dar un promedio, es el promedio de los intereses como porcentaje del PBI. ¿Qué hice yo? ¿Qué sería lo adicional para hacer? Bueno, pero R es creciente o decreciente de acuerdo al tamaño que tenga la deuda, digamos. Si un país paga 4 y ¿por qué Brasil paga 4,5 de intereses y Chile paga 0,1 de intereses? Es porque en Brasil la tasa es tanto más alta, es 4 veces más alta, o es porque Brasil tiene mucha más deuda.
bueno, ahí está el tema de rescalar, digamos, por el tema del tamaño de la deuda, digamos, lo que nosotros tenemos en nuestra ecuación, en esta, digamos, R es el costo de la deuda, y después eso multiplicado por la deuda PBI nos da cuánto pagamos de intereses. Entonces nosotros tenemos cuánto pagamos de intereses, es como que tenemos un R por B acá tenemos un R por B, y eso, si queremos sacar el R, tendríamos que dividirlo por B, ¿no? Dividirlo por B. Ahora bien, ¿qué usamos? La deuda, por ahí alguien no hizo esa parte de dividirlo por B para obtener el R, digamos, dado que esto era R por B, digamos. Ahí surge otra pregunta, no sé si alguien lo hizo así, digamos. Yo creo que me parece que cuando yo mostré la pantalla tenía estos valores, capaz que alguien se tomó eso así, me da eso tenía, por eso le decía muchas veces eso de subir el video, digamos, y compartir, como cuando mostré el trabajo, que no se dejen llevar por eso, digamos, no importa, digamos, si lo hicieron así, pero bueno, a alguien se lo puede haber preguntado, el problema es que le cierre y diga nada, si estaba así, es porque así hay que hacer. Pero se dan cuenta, digamos, que tiene sentido rescalarlo por la deuda como porcentaje del producto para sacar efectivamente el R o el I, digamos, el costo de la deuda que va a indexarse al tamaño de la deuda en el tiempo, digamos. Eso le cierra, digamos, ahora que lo digo. ¿Alguno lo hizo así? Le pregunto, el que lo hizo así, se preguntó si tomar la deuda bruta o la deuda neta. ¿Qué me pueden decir sobre eso, digamos, si alguien lo hizo así? ¿Nadie lo hizo así? ¿Nadie lo dividió por la deuda PDI? Después si veo algún trabajo que lo hicieron así, así que no, porque no participó cuando hice la pregunta. Bueno, ahí surge la pregunta de si usar la deuda bruta o la deuda neta. ¿Qué les parece eso? Fíjense que acá yo dividí, digamos, por la deuda PDI de cada país y lo hice, ya lo pasé a positivo, o sea, digamos, un pago de intereses de una tasa, la tasa promedio de la deuda, nominal o real, no sé, digamos, más nominal diría yo, pero afectada también por la evolución dentro del año del PDI, que no que un PDI nominal. Así que un mix, digamos, ahí. ¿Qué les parece que puede pasar al sacarlo como deuda o neta o bruta? ¿Qué les parece que sería lo conceptualmente correcto? ¿Qué problema puede haber al estar usando la neta? Si alguno lo hizo esto, fíjense el ejemplo de Perú, por ejemplo. ¿Qué problema puede haber el usar la neta? El ejemplo de Chile ni hablar, digamos, pero sería como esto de que en el promedio se ahogan los enanos. ¿Qué les parece? Profe, no se ve la pantalla. Ah, no sé, está presentando, pero ahí se ve. Sí, ahí sí. Ahí se ve. Dale, bueno. Entonces lo que les decía es que acá está dividido el pago de intereses y cambiado el signo para cada país con respecto usando la deuda bruta o usando la deuda neta. Obviamente, para los países que son deudores netos usando la deuda neta, la tasa da mucho más alta porque el denominador es mucho más chico.
¿Qué les parece que yo les decía, fíjense el ejemplo de Perú, en el cual un déficit o un pago de intereses como porcentaje del PBI de 0,9, o sea, de 0,9%, le termina dando un costo de la deuda de 32% al dividirlo por una deuda neta de 3%, cuando en realidad, si lo tomo como la deuda bruta, tengo acá, tengo entonces que sobre un 21% me da un 4% de costo de tasa de interés, digamos, de tasa de interés. ¿Qué problema puede haber? ¿Qué reflexión contable, digamos, hacen sobre dividir, digamos, el costo, el pago promedio de intereses que supuestamente tiene que tener los intereses pagados como pago, digamos, más los intereses cobrados descontando, o sea, el pago de intereses va a ser neto. Y, bueno, ese sí seguro que es neto, digamos, pero hay un tema ahí con el tamaño de lo que puede estar afectando, similar a lo que pasó cuando vimos la posición de inversión internacional para la Argentina, digamos, que decíamos, bueno, los intereses en la cuenta corriente, si uno mira los servicios de deuda, digamos, las rentas de la inversión, son negativos, pero si uno mira la posición de inversión del país, es positiva, digamos, entonces es como que hay una diferencia entre la rentabilidad de los activos y los pasivos que hace que evidentemente supere la tasa de interés pagada por los pasivos a la tasa de interés cobrada por los activos. Más o menos similar a eso es el juego por acá, el efecto por acá, digamos, que hace que en general, digamos, podemos esperar que los intereses por los activos sean relativamente bajos, digamos, sean como inversiones más de bajo riesgo, digamos, y con intereses bajos que hagan que, igual esto es un mix, digamos, pero que usar como denominador, que usar la deuda neta pase como en el caso de Perú acá, que da una tasa altísima. Si suponemos que los activos pagan tasas relativamente cercanas a cero, podríamos omitir, digamos, a los activos y calcular la deuda promedio como una deuda como el pago de intereses dividido la deuda bruta nomás. ¿Está? En este caso me da números, igual me va a dar números mucho más altos que los que le da el fondo, y ahí no podemos volver a preguntar por qué, digamos, pero aún así, digamos, son más cercanos al costo de la deuda de estos países, si uno las mira y la compara, digamos. Después está el tema de nominal real, si en algunos casos no hay que, el peso de la inflación en determinadas economías hace que todavía faltaría, digamos, restarle la nominalidad a estas tasas para obtener una tasa más parecida a una tasa real promedio de la deuda, digamos. Y seguramente medio por ahí va el camino para que nuestro R se acerque al R que le da el fondo, que surge justamente de estas cuestiones contables, digamos, de contabilidad presupuestaria, digamos, que hacen a nuestro análisis, digamos. Así que seguramente ustedes hicieron con estos números, se parecen mucho más a esto, digamos, y se parecen un montón al fondo, así que se parecen bastante más a los del fondo que dividiendo por la deuda, que conceptualmente se darán cuenta que es lo que hay que hacer. Por estas razones que yo le digo, de que quizá los activos es mejor no considerarlos porque pueden tener intereses relativamente bajos, y después de que puede ser
que cuando hay nominalidad haya que restarle la inflación a estos pagos de intereses, este número, medio de casualidad, se termine pareciendo, estando más cerca al que usa el fondo, digamos. O de lo mismo si usaríamos esto y le restamos la inflación promedio, nos va a dar un número más parecido al R que evidentemente está usando el fondo en su proyección de R menos G. Me siguen más o menos con estas cuestiones metodológicas, digamos, que son más que nada para, no es tanto para aprender si bien sirve, digamos, para la parte fiscal, digamos, más que nada para usarlas como reflexiones a la hora de ver datos fiscales, digamos. Tienen como todas estas particularidades, digamos, que pueden quedar muy agregadas, digamos, en estos datos así, sin tanta desagregación. Bueno. Después, así que bueno, eso era un poco la idea entonces de usar, y bueno, les iba a dar un dado R menos G, un superávit necesario. Después el punto C era más con esta cuestión de que si los países tienen R menos G negativo, en realidad el superávit tiene que ser menos negativo para mantener la deuda, porque si no la deuda caería, digamos. Es un caso medio especial, digamos. Como que no pierde más utilidad esta idea de superávit necesario, porque si el R menos G negativo, igual es una referencia, digamos. Y el punto D, acá yo cometí un error con cuál era la idea, igual los que vi me respondieron, digamos, con sentido, digamos, lo que estaban diciendo. Que yo dije, ¿cómo se compara el resultado? Les pido disculpas por esto, ¿cómo se compara el resultado obtenido en el punto A con el superávit primario proyectado para 2022? Y en realidad era, por ahí alguno se dio cuenta, lo pensó, la idea era comparar el resultado obtenido en B con el superávit proyectado para 2022. No sé, quizás si lo compararon con lo del punto A, el punto A son los datos nomás, pero bueno, la idea, lo que quiero decir, igual que la idea era comparar esto como en el tweet del IF, digamos, comparar el superávit primario necesario para mantener la sostenibilidad con el superávit 2022, digamos. Acá yo usé los valores estos obtenidos por la deuda neta, después creo que lo borré, pero tenía el otro, digamos, no, acá lo tengo al otro, al usando esta diferencia, intereses pagados nomás que habrá usado la mayoría. Y lo que tenemos es, bueno, esta comparación entre el superávit necesario, y el superávit 2022, o como comparaba el economista el superávit 2019, como para ver una medida del ajuste necesario o de la consolidación fiscal que tienen que hacer las economías para restaurar la sostenibilidad, digamos. Donde acá nos da como Brasil el más complicado, digamos. Usemos lo que usemos, digamos, nos da como el más complicado. A él no le daba tanto, seguramente, porque él justamente va al uso del R real, digamos, si es que el R real es relativamente un poco más bajo. Así que bueno, ahí era un poco la idea que yo le puse mal el punto A, pero que era la idea comparar el superávit necesario para mantener la deuda PBI con el superávit actual o con el superávit proyectado del año que viene o con el de 2019 como una medida de cuánto van a tener que
que seguir consolidando y reduciendo su déficit primario para lograr la sostenibilidad de su deuda medida con este indicador, digamos. Que seguramente nos va a decir que van a terminar estabilizándose. Un poco lo que proyecta el fondo es esta cosa de, bueno, van a terminar estabilizándose en niveles de deuda más altos, sobre todo países como Brasil, que les va a llevar todavía un recorrido de consolidación, digamos. No sé, esa es un poco la idea ahí. Así que bueno, después tenían para usar el dato del fondo, que ahí se habrán dado cuenta que el dato del fondo les daba bastante menos. Y otra cosa que yo hice, que no sé si alguien hizo, digamos, pero que va a la idea esta de ver estos efectos de evaluación, cómo le van pegando a nuestro modelito, digamos, era esto, usar acá esta, que podría haber sido como un punto, después me di cuenta, digamos, usar esta ecuación para evaluar y decir, bueno, esto explica la evolución de la deuda en mis datos, explica esto la evolución de la deuda entre un año y otro, o pasando este término del otro lado, digamos, que dado un BT, podemos obtener BT más 1 con los datos de intereses, promedio de intereses pagados, deuda y costo promedio, crecimiento y superávit primario. Y bueno, acá me dio así, digamos, ya sea usando la deuda neta, yo lo hice usando la deuda bruta, de diferentes maneras, digamos. La idea es que acá en el gráfico, digamos, año a año, acá lo hice para Brasil, digamos, partiendo del año anterior y usando los valores para obtener la deuda que debería haber al cierre, hay una pequeña diferencia, hay como algunos efectos que el modelo así no me está calculando, o que la ecuación esta no me está capturando, que seguramente tienen que ver con estos cambios en las evaluaciones, si acelera la inflación, si pesa la deuda en dólares. En este caso, el caso que yo lo grafiqué acá es para Brasil, no es tanto la deuda en dólares el efecto, pero sí efectos que pueden ser de nominalidad o de tipo de cambio real por el lado de la nominalidad, de si cómo varía. En la mayoría de los casos, fíjense que el estimado está por encima de la deuda que termina resultando para la deuda neta. Como que de alguna manera mi ecuación se está perdiendo alguna licuación, algún efecto que hace que la deuda en realidad no esté subiendo tanto como me daría mi ecuación. Hay algún efecto de licuación, digo yo, que no está capturado, salvo en este año, en el ejemplo de Brasil, pero en general da el signo para ese lado, salvo en este año. Justo fue un año que el real se apreció bastante con respecto al año anterior. Así que bueno. Y esto que yo hice acá, así que bueno, esa es la idea de decir, bueno, algún efecto de evaluación se está perdiendo el modelo así como está planteado entre cada año, que hace que varíe la deuda, digamos. Y lo otro que yo grafiqué acá es cómo si yo a partir del año que sería 2012 el original, 2013 la primera estimación, y si a partir de 2014 yo me tomo a la estimación como un input en mi modelito y ya no lo vuelvo a corregir año a año por el valor real, cómo termino sobreestimando la evolución de la deuda porque estoy omitiendo este mecanismo de licuación, salvo que este año que sube menos. Pero aún así sube, terminaría sobreestimando esa cuestión. Eso era hasta ahí, digamos, como para preguntarse esto, decir, bueno,
el marco que yo estoy usando explica lo que está pasando o no, y bueno, cuál es el tamaño de la diferencia. No es tan grande en muchos años, digamos, pero bueno, ya vi que algunos se preguntaron como algo así a la hora de hacerlo. Está bueno hacer eso, digamos, como para decir, bueno, lo que estoy ocupando tiene sentido, ¿no? Más allá de cumplir la consigna, digamos, ¿no? Y con respecto al último punto, el de necesidades brutas, qué reflexión esa parte de evaluar, digamos, la necesidad bruta de financiamiento en cada año. Bueno, algo de eso ya había hablado en su momento, yo creo. El punto de las necesidades financieras brutas me suman, además del déficit primario, del déficit financiero, digamos, las amortizaciones del periodo, y van a ser como un poco al riesgo de liquidez, digamos, de cada año, es decir, es el tamaño de los vencimientos y qué vencimientos también se están renovando a la tasa nueva, digamos. O sea, en 2020 el efecto jugó para el lado en 2020 en general las tasas fueron muy bajas, fueron negativas, terminan siendo en este periodo 2020-2021 bastante negativas para la mayoría de estos países inclusive. Excepto quizás si uno mira el efecto de evaluación del tipo de cambio real en algunos casos que se depreciaron mucho, pero eso fue bastante rápido ya que ocurrió, digamos, terminan siendo bastante negativas, y en ese sentido la deuda que en principio hubo que tomar, digamos, 2020 y 2021 por el aumento de las necesidades brutas, sobre todo por el resultado financiero elevado, por el lado del resultado primario, pero también en el caso de los países que les tocó, fueron hechas a tasas, fueron renovaciones hechas a tasas relativamente bajas, o que en ese momento pagaron intereses bajos y son muy a corto plazo, digamos. Pero eso sí, son otra cuestión a tener en cuenta, digamos, a la hora de evaluar este análisis, ¿no? Así que bueno, eso es a los fines del trabajo, digamos. Los que me mandaron, los 2 o 3 primeros que vi, estaban muy bien explicados y presentados. Así que bueno, esto es el jueves. El jueves vemos un ratito el de las provincias, entonces. Vamos a seguir entonces con un ratito más nomás con el ejercicio de crecimiento. Sí, preguntame, Lucas, así aprovechan y por ahí si tus compañeros tienen la misma duda. Sí, mi duda era más que nada en la primera parte, vamos en el punto 1, donde nos pide armar estas estructuras. En el último, de la coparticipación y el gasto de persona por habitante, yo le quería preguntar, que yo no encuentro, no sé si no está o yo nomás no lo veo, el tema del dato de la población, porque a mí me pide en ese punto recursos tributarios de origen nacional sobre población. Sí. No estoy encontrando ese dato. El INDEC publica proyecciones de población para las provincias, tanto a nivel nacional como para las provincias. Hay algún cuadro ahí que tira a nivel nacional, pero si vos ponés proyección de población INDEC provincias en Google, te va a salir
la parte donde están publicados un libro de Excel que tiene, lamentablemente tienen cada hoja, cada provincia, o sea que hay que hacer copy-paste 24 veces, salvo que le programe algo para extraerlo, y ahí va a tener el dato para 2020 de lo que proyectaba, digamos, o sea, en base al último censo siempre el INDEC publica esas proyecciones de población para nación y ver las provincias. Ahí podés obtener el dato ese. Profe, yo también tenía Sí. la misma duda y también quería preguntar algo con respecto al segundo punto, donde tenés que trabajar con la serie IPC que usted pasó. Sí. Y básicamente lo que le quería preguntar es que para deflactar, digamos, en cada año, ¿sería correcto, o sea, tomar un promedio de los trimestres, digamos, o qué tendría que utilizar, digamos? Porque por ahí estoy medio perdido con eso. No, está muy bien la pregunta. Yo no sé, no recuerdo si hablé de eso en el día que pasé el trabajo, pero esa es una pregunta que yo me hice a medida que estaba haciendo el TP, digamos, el hecho de que tenemos un dato anual, que es el de la ejecución presupuestaria, y bueno, en la inflación tenemos la ventaja de tener un dato mensual en este caso, y lo ideal, digamos, sería si uno tuviese mayor frecuencia en los datos fiscales, que las podríamos tener, o sea, eh, tomar el dato, si el dato mensual no tenemos datos trimestrales, pero no es la idea que se pongan a reconstruir, digamos, la serie trimestral de las ejecuciones presupuestarias, como para defractarlas desde ahí, digamos, que sería como acercarnos un poco más al dato. Va a dar diferente si usamos el promedio anual o el punta a punta. No hay uno que esté bien, va a depender un poco, debería depender, o sea, ustedes se pueden como hacer la pregunta metodológica de qué está reflejando, qué está sobreestimando uno y qué está subestimando el otro, dependiendo de cómo fue la estacionalidad de la inflación, digamos. O sea, mi respuesta, de hecho, no, yo probé, los invito, digamos, a que vean esta diferencia que se planteó Matías en términos de que saquen, digamos, diciembre contra diciembre para cada año y saquen el promedio anual para cada año y vean la diferencia que le dan el IPC. El dato el gasto no se ejecuta diciembre contra diciembre, se ejecuta a lo largo del año, puede tener su estacionalidad en junio y en diciembre por los aguinaldos y en general va a tener una estacionalidad real más bien baja en los meses de verano, sobre todo en enero y febrero del sector público puede tener, pero yo creo que terminé usando el dato promedio porque el gasto se ejecuta a lo largo del año, pero va a haber una sensibilidad ahí en función de si el salto, cómo se da la inflación. Creo que usando uno a mí me resultaba raro que el pico de gasto real no me dé en 2017, y creo que dependiendo de si usaba el punta a punta y no me daba en ese año, y si usaba el promedio sí, pero justamente depende de cómo haya sido el comportamiento de la inflación. Por ejemplo, en 2018 la inflación fue muy fuerte en septiembre, octubre, en noviembre, y entonces está como ahí sesgado más hacia el final del año.
No sé si no les estoy respondiendo mucho a la pregunta de cuál usar, pero cualquiera de los dos que usen va a estar en algunos años sobreestimando quizá el gasto real y en otros años subestimando en función de cómo haya sido el comportamiento de la inflación. O sea, si la inflación fue muy a fin de año y usan el punta a punta, van a estar sobreestimando la deflación o subestimando el gasto de ese año y viceversa. Así que no. Yo preferí usar el promedio, digamos. Terminé usando el promedio, pero también en algún año me da un resultado medio raro, medio raro. Así que no hay una respuesta correcta a eso. Si lo más preciso sería, obviamente, si vos tenés datos de ejecución mensuales o al menos los datos trimestrales, agarrar la base trimestral y deflactar la base trimestral y que después la deflación del año sea la suma de los trimestres. No les voy a pedir que hagan eso, pero esa sería, de hecho, la base, el problema es que la base esa no está el libro disponible en forma anual, sino que tendrían que ir año a año, provincia a provincia, a sacar la base completa y a reconstruir todo. Pero esa sería, se darán cuenta, la forma más precisa de hacerlo. Yo lo hice usando el promedio anual de la inflación promedio de un año versus la inflación promedio del otro, o sea, el promedio del índice. Sería como imagínate si tuviese que hacerlo con el PBI nominal, sería lo mismo. Así que bueno, eso en respuesta a eso. Bueno, volvamos ¿Tienen alguna otra pregunta? Interrúmpame nomás. Volvamos al 11.1 de crecimiento, medio rápido, más que nada como para... no sé dónde no recuerdo ahora dónde me había quedado acá. El 11.1 les propone hacer algunos reemplazos de términos para usar, digamos, en la primera parte de la contabilidad de crecimiento, en la otra parte, digamos, nuestras ecuaciones de Solow. Creo que me quedé acá, digamos, no recuerdo acá. Para usar el modelo de Solow, en general, digamos, en términos de lo que sirve para el examen, es muy útil tener bien claro el modelo y históricamente, digamos, tener bien claro, digamos, el modelo, cómo es el modelo sin crecimiento de la población, con crecimiento de la población, con crecimiento de la productividad, que es por ahí la parte más interesante para pensar el crecimiento per cápita y todas estas cositas, digamos, la regla dorada, que quiere decir, digamos, o sea, que hagan ese paso a paso, digamos, de poder hacer el modelo. Como si yo les preguntase, explique el modelo de Solow con crecimiento de la población y sin crecimiento de la productividad, deberían poder sentarse frente a una hoja de papel y desarrollarlo, digamos. Si tienen como o desarrolla el concepto de regla dorada y pueden sentarse con tu papel y hacerlo, están sabiendo el modelo de Solow y sus diferencias. Eso como cuestión de que mínimo debamos saber eso. Y después, también muy importante, estos conceptos de convergencia condicionada y no condicionada, que son como el correlato empírico del modelo de Solow, esta pregunta de por qué difieren a nivel muy básico, digamos, justamente esto que uno se pregunta cuando puede pensar en la teoría y la empiria del crecimiento, ¿por qué? La pregunta sobre el crecimiento de los países diferencial, porque algunos países crecen más que otros, y bueno, eso va a través del modelo a los puntos de convergencia condicional o condicionada o no condicionada, digamos. Son como cuestiones básicas de teoría de crecimiento. Eso les digo como una introducción y para que tengan en claro que
lo que más importa son tener bien claras todas esas cosas. Entonces, acá lo que faltó del 11, digamos, más lo que hace al uso de las ecuaciones del modelo de Solow para ver, digamos, en el ejemplo este de Gregorio, qué pasa en cada caso. El punto de recordando, digamos, estamos en la 10, recordando el planteo del ejercicio era una serie de variables, una función Cobb-Douglas como la 11.2, para la que es esta, para el modelo, para el modelo de Solow, y dándome, bueno, ciertos parámetros, como en este caso alfa igual a 0,6, y después, bueno, los distintos parámetros para la tasa de crecimiento, la tasa de depreciación. Así que, volviendo al D, digamos, el planteo acá en el D era, considere que X es el valor de crecimiento de la productividad a largo plazo. Suponga además que la población crece a la misma tasa que el empleo, dado por la ecuación 11-18. Ahí me remite a la ecuación del modelo de Solow. Y me dice cuál es el crecimiento de largo plazo del producto per cápita y del producto agregado en esta economía. O sea, si X crece, a esa tasa, a esta que habíamos sacado acá, 1,5, acá habíamos sacado en el punto B que X crecía 1,5, y L crece a lo que decía el planteo, digamos, que era 2%, cuál va a ser el crecimiento del producto de largo plazo, del producto per cápita, o sea, de estado estacionario, que dice a largo plazo, y el producto agregado en esta economía. Y la idea era que, bueno, la respuesta es medio trivial porque ustedes ya saben que en el modelo de Solow, en estado estacionario, en el modelo con crecimiento de la productividad y crecimiento de la población, las variables agregadas crecen a tasa n más x sobre a, que en este caso sería nuestra L, en vez de n, más x sobre a, y las variables per cápita crecen a tasa x sobre a. O sea, dado los valores entonces de x igual a 1,5 y de alfa igual a 0,6 y de n o L, crecimiento de la población o del empleo 2%, podemos responder, digamos, cuál es la tasa de crecimiento en estado estacionario del producto per cápita y del producto agregado, digamos. Y hace acá una referencia, digamos, la solución de que en estado estacionario, al haber rendimientos decrecientes, digamos, en el capital, no rendimientos crecientes a escala, que eso podría explicar cuestiones empíricas, digamos, diferentes. El crecimiento de estado estacionario es igual al crecimiento de la productividad total de los factores, digamos, y el crecimiento agregado va a ser la suma de esto y dividido, perdón, la participación del capital en la función de producción, y el crecimiento agregado agrega el crecimiento de la población. Después, me dice, suponga que la tasa de ahorro de la economía, el punto C, el punto B, perdón, que la tasa de ahorro de la economía es 30%, ¿es esto un supuesto razonable? Esa pregunta medio rara de si es un supuesto razonable o no. ¿Y cuál es la relación capital-producto a la cual converge la economía? Bueno, si es razonable o no, digamos, vimos en el caso de Argentina que era 20, o sea, nosotros tenemos que decir que es muy alto una tasa de ahorro de 30%. Y perdón, no, era la inversión. ¿Y cuál va a ser la relación capital-producto a la cual converge la economía? Bueno,
acá tenemos en nuestro modelo con crecimiento de la productividad, esta va a ser la ecuación que me determina la relación capital-producto y que va a ser creciente en la tasa de ahorro y decreciente en los otros factores de crecimiento de la población, depreciación y crecimiento de la productividad ajustado por la participación del capital en la función de producción. Y ahí vamos a obtener un valor para la relación capital-producto. Hay algunos trabajos para la economía argentina que tratan de estimar o, digamos, descomposiciones de crecimiento. No sé si es muy esotérico, digamos, lo que hacen. Y bueno, el punto F, este es que es sobre regla dorada. Sí. Ahí decimos que es, digamos, que es razonable que sea 30% el ahorro porque la inversión era 30% o por qué. No, en el modelo el ahorro siempre, la tasa de ahorro siempre igual a la tasa de inversión, pero si es razonable o no, pueden pensarlo empíricamente si tienen alguna referencia de tasa de ahorro, es bastante razonable. Fíjense que siempre hablamos de que el consumo anda por el 60 y pico %, 65, 66. Una tasa de ahorro que sería como la diferencia con el consumo en una economía cerrada, más o menos tiene sentido que sea de 30 y pico. O sea que, pero no hay mucha referencia para responder eso que no sea esa, para mí por lo menos. Así que no se preocupen por eso. Y bueno, el punto F dice: calcule la tasa de ahorro consistente con la regla dorada, cómo se compara con el 30% supuesto en este problema y cómo se compara con la que usted calculó en la parte C. Y bueno, la pregunta sobre si la de 30 o la de la parte C son subóptimas, ya sea por más o por menos. Entonces, acá, bueno, no es mal lío de hacer esto. Tenemos nuestra regla dorada, digamos, es aquella para la cual el capital per cápita, o en este caso, dado que hay crecimiento de los factores, el capital por unidad de eficiencia, que es de estado estacionario, es el que maximiza el consumo, y este va a ser, ustedes pueden ver en el modelo, digamos, y desarrollar, digamos, que eso es lo que los invito a hacer, digamos, para fijar bien los temas, como habrá desarrollado un poco Lucas en la clase de teoría. El capital de regla dorada, el capital de estado estacionario de regla dorada, en una función Cobb-Douglas tiene esta expresión, digamos, de 1 menos alfa sobre la depreciación y n más x sobre a, sobre alfa, a la 1 menos alfa, y que el capital de estado estacionario está dado por S, es decir, básicamente que la tasa de ahorro de regla dorada en el modelo de Solow para una función de producción Cobb-Douglas como esta es igual a 1 menos alfa. Así que ese es como el resultado trivial, digamos, de cuál es la tasa de ahorro de regla dorada. En este caso, habrán visto que alfa es 0,4. ¿No? Teníamos acá arriba, teníamos que alfa era igual a, perdón, que alfa era igual a 0,6. ¿No? Acá, acá. Alfa era igual a 0,6, o sea que 1 menos alfa, que es nuestra 1 menos alfa, va a ser 0,4. Esta 0,4 es la tasa de ahorro en este modelo, va a ser la tasa de ahorro de regla dorada. Entonces,
pueden ver acá como el 30% sería un valor subóptimo, digamos, porque no está maximizando el consumo por menos, digamos, porque el ahorro es muy bajo. Y el 0,45 este que se obtenía acá, el 0,45 este que se obtenía acá, se pasa un poquito y ya no es eficiente en términos de bienestar, porque el ahorro sería demasiado elevado, digamos, en este resultado de 45,625 que habíamos obtenido. Con lo cual, bueno, ahí se responde, digamos. Lo importante, como les digo, de vuelta, es más que en este caso esta capacidad de responder si está por encima o por abajo, es que si saben esto pueden hacerlo, tienen claro esto, el modelo y las derivaciones del modelo van a poder hacerlo, y si no, no, digamos. Las interpretaciones y de qué implica, en este caso, maximizar el bienestar vía que estar maximizando el consumo en las pendientes, en la versión gráfica, digamos, las pendientes de la igualación de las pendientes ahí de la línea con la función de producción, y que implica el punto donde se maximiza el consumo. Así que bueno, más la intención de este ejercicio era ver estas como una aplicación nomás del modelo Solow, pero lo más importante es la interpretación, el desarrollo del modelo en sí, y las interpretaciones de los conceptos de convergencia, y esto otro concepto como regla dorada, y otro concepto como puede ser el de trampa de pobreza, que quizás vamos a ver el ejercicio 12 un ratito si podemos, el primer ejercicio, si nos da tiempo, el ejercicio de trampa de pobreza de la unidad 12, que si no me equivoco, tengo acá, es el 12A, el 12.1, perdón, que es otro concepto más del modelo, de una aplicación del modelo de Solow, que implica estos saltos, digamos, la posibilidad de salir de una situación a otra. Es como una manera de modelar, digamos, situaciones que se pueden pensar empíricamente. Ahora sí era el 12.1. Así que bueno, los dejo, cortamos hoy 8:15. Si tienen alguna pregunta sobre lo de las provincias, háganme, pero básicamente esto, como en el caso anterior y la pregunta que me hizo el compañero, tienen que tomar una decisión metodológica, y está bueno que se pregunten eso, como hizo él, digamos, tomo el diciembre contra diciembre, tomo el promedio, ¿qué implica la diferencia? Yo sé que por ahí no le van a querer dedicar tanto tiempo a evaluar, digamos, cómo le da un resultado del otro. Es muy importante que se pongan a pensar a la hora de hacer eso, decir, bueno, si uso uno, ¿qué estoy diciendo? Y si uso otro, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo estoy deflactando, digamos? ¿Dónde puedo estar sobreestimando o subestimando los valores reales, dada la manera en la que se componen las variables? Siempre hay que pensar eso a la hora de hacer ese tipo de transformaciones, y es parte de la idea de estos prácticos de macro, que se lleven esas herramientas de pregunta y de metodológicas, que cuando uno las hace se las puede preguntar y evaluar, digamos, con las herramientas que va incorporando, digamos, pero que solo a veces uno llega cuando tiene que hacer una transformación así, digamos, la mejor forma por ahí de darse cuenta de ver esas cosas. Así que bueno, nos vemos el jueves. Dejamos acá. Bueno, profe, nos vemos. Chao, hasta luego. Chau, profe. Nos vemos. Chao.